Habiendo entrado Jesús, pasaba por Jericó. Paseaba, dicen unos, unas traducciones, y otras, cruzaba por en medio de Jericó. Y he aquí un hombre llamado Zaqueo, y este era uno de los principales entre los publicanos y rico. Y procuraba ver a Jesús quién fuese, y no podía por la mucha gente, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió en un árbol cabrahigo para verle, porque por allí había de pasar. Y cuando llegó Jesús a aquel lugar, alzando los ojos, le vio y le dijo: Zaqueo, desciende presto, porque es menester hoy hospedarme en tu casa. Y él descendió apresurado y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había ido a posar a casa de un pecador. Mas Zaqueo, presentándose al Señor, le dijo: Señor, la mitad de cuanto tengo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le vuelvo 4 tantos más. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salud a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perecido. Nos pinta Lucas, pintor de caracteres y de personalidades, más que de cuadros, como quiere la tradición que también lo fuera, empezando por el de la Salus Populi Romani, patrona de Roma, y llegando incluso ya no solo como pintor, sino como escultor, a nuestra Virgen de Guadalupe. Pero antes que todo eso es, según le llama el Dante en la Divina Comedia, scriba mansuetudinis Christi, el escribano, el secretario de la misericordia y la mansedumbre del corazón de Jesús. Este es Lucas. También es el evangelista de las mujeres. También es el evangelista del Espíritu Santo. También es el evangelista de la oración de Jesús. También es el evangelista del protagonismo del templo, por el que empieza y termina su evangelio, con la ofrenda del incienso por parte de Zacarías y con la subida cotidiana de los apóstoles al templo tras la ascensión. Por tanto, Lucas es poliédrico y es un evangelista muy rico, pero nos pinta el carácter de Jesús, ese que decía Santa Teresita que le gustaba estudiar. Me complace estudiar el carácter de Jesús, dice la santita. Pues Lucas lo pinta contraponiéndolo o cotejándolo, digamos así, porque no se trata siempre de una confrontación, con diversos caracteres muy variopintos que aparecen en su evangelio. Y aquí nos presenta a un hombre muy chico y muy grande, y con pocas pinceladas nos hace conocer muy bien a Zaqueo. ¿Por qué Zaqueo en este pequeño párrafo entra en escena, no solo no recatándose de ser como es, sino, diríamos, como desplegando todas las potencialidades de un carácter extrovertido y poco acomplejado a pesar de ser pequeñito? Primero es que Jesús, como dicen unos, paseaba y otros cruzaba por Jericó. O sea, que Jesús va sin prisas y sin manifestar que tiene mucho que hacer, pasando para encontrarse con cada uno de nosotros. Y en este caso se encuentra con uno de los principales de la ciudad, muy bienestante, porque era publicano y por tanto, como cobrador de impuestos al servicio de los romanos, tenía un buen pasar y había hecho una cierta fortuna, era rico, dice Lucas. Esto en cuanto a la categoría social, al estado, al estatus, digamos así, civil de este hombre, en una de las ciudades principales
de Palestina, que era Jericó. Y ahora empieza el retrato psicológico espiritual. Procuraba ver a Jesús quien fuese. Esto es importante. Tendríamos que ir, y vamos a hacerlo ahora mismo, a la traducción que da San Jerónimo en la Vulgata, porque otros dicen trataba de ver quién era Jesús, que también está muy bien interpretado. Y San Jerónimo dice lo que recoge más fielmente Nácar Colunga. Querebat videre Jesum quis esset. Buscaba ver a Jesús, quién fuera él. O sea, no estamos hablando de una mera curiosidad, ni siquiera de cierto afán de aproximación piadoso, espiritual, más o menos devoto. No. Quería ver quién era Jesús. Y el quién de Jesús es tan inescrutable que se pierde en su divinidad. Y hasta ahí quería llegar Zaqueo sin saberlo. Zaqueo era un santamente inconsciente explorador del misterio del corazón de Jesús. Y para eso hará de todo. Y pondrá el mundo debajo de sus pies, como diría la Santa Madre. Buscaba, no tanto procuraba, sino que esto es más. Buscaba ver a Jesús, quién fuese él. Y no podía por la turba, por la gente, porque era pequeño de estatura. Y aquí entra otra pincelada de la persona de Zaqueo, que siendo física tiene muchas repercusiones psicológicas cuando se trata de un hombre. En mujeres no tanto, aunque también si es excesivamente chica, pero en un hombre marca mucho el carácter. Y este era muy pequeño, tan pequeño como veremos ahora. Y sigue Lucas pintándolo. Precurren shashendit, se adelantó corriendo, que no es tanto echó a correr, sino sí, prendió a correr, pero por tomar la delantera a los otros a la hora de encontrarse con Jesús. O sea, es un afán enardecido de conocer a aquel hombre y se adelanta corriendo. ¿A quién se adelanta? ¿A los demás? No, más bien se adelanta a sí mismo. Se toma la delantera para no verse detenido en su paso por los respetos humanos o por las perezas o por los anquilosamientos o rutinas. Y entonces se adelanta a sí mismo, corriendo. Y subió a un árbol sicómoro para verlo, porque por allí debía pasar Jesús. Otro dato de la personalidad de Zaqueo. Baja después, antes ha subido. Ha subido por la contemplación a Jesús y encontrándose con Jesús ha comprendido que él tenía que bajar. Solemos presentar el dinamismo inverso y efectivamente es el dinamismo paulino. Baja si quieres subir, pena si quieres gozar, muere si quieres vivir, pierde si quieres ganar. Se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, ex inanibit semet ipsum, se anonadó hasta la muerte, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo. Esta es la teología paulina y es la misma que había aprendido su discípulo Lucas, porque Lucas es discípulo de Pablo, lo mismo que Marcos lo es de Pedro. Pero Lucas presenta su evangelio como una bajada en forma de subida,
porque todo el Evangelio de Lucas está concebido a partir de aquella expresión de Jesús que pronuncia endureciendo su rostro, dice el Evangelio, firmavit facem suam, afirmó su faz, o sea, tomó un aire de hierática solemnidad, un aire de sacralidad especial Jesús, para decir, ecce ascendimus Hierosoliman, mirad que subimos a Jerusalén. O sea, la subida a Jerusalén es la subida al Calvario. Por lo tanto, la subida a Jerusalén es el descenso de la humillación. Y en mitad del camino a Jerusalén está Jericó. Y en Jericó está Zaqueo. Y Zaqueo sube, y la subida de Zaqueo es una bajada. Porque su subida está realizada en sintonía con los sentimientos de aquel hombre a quien él quiere ver y descubrir. Y entonces en el corazón de Jesús entiende Zaqueo que él no puede más que bajar. Esto lo ha comprendido porque ha subido a contemplar a Jesús, porque ha echado a correr, no ha hecho las paces con sus perezas, mediocridades, atolondramientos o negligencias, sino que prendiendo a correr y adelantándose a sí mismo para que nada de lo suyo le cortara el paso, ha subido a un sicómoro. Y esto es humildad. Hay que componerse el cuadro evangélico, y dejarse sorprender como si fuera la primera vez. Uno de los principales de la ciudad, muy rico. Lo primero de lo que no tenía necesidad era de haberse echado al camino para ver a aquel rabí, porque él en su casa estaba muy cómodo y tenía muchos criados y no le faltaba de nada y no tenía por qué desdorarse a la hora de aparecer ante el resto de sus conciudadanos como un curioso más que quería ver pasar a aquel hombre. Pero sin embargo se ha echado a la calle, ha salido de sí mismo y después ha aprendido a correr y viéndose como casi fagocitado por la turbamulta, tan pequeño que era, no tiene por menoscabo el gatearse al tronco de una especie de higuera, que es lo que es un sicómoro. O sea que este hombre está dando un mentís a todos los respetos humanos, a todo lo que piensen los demás de él, le da igual todo con tal de ver a Jesús. Y como viniese al lugar, vio a Jesús y Jesús le vio a él. Y le dijo, Zaqueo, festinans descende, baja dándote mucha prisa, porque hoy me conviene a mí permanecer en tu casa. Esto es mucho más que lo que se suele traducir, porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Lo que dice Jesús es, porque hoy oportet significa al mismo tiempo conviene y es menester, es necesario, que es mucho más que el quiero. Hoy es necesario que yo no me hospede, sino indomo tua oportet me manere. Conviene que yo permanezca en tu casa. Este es el secreto de este Evangelio. No es un posar provisional el de Jesús, es un quedarse. Y claro, esto hay que enlazarlo porque es un Evangelio, como vamos a ver después, eucarístico, este de Zaqueo, implícitamente eucarístico. Hay que ponerlo en relación con otro evangelio eucarístico, también de modo implícito, pero un poquito más claro que este, el Lucas, que es el de los discípulos de Maús. Mane nobis cum Domine. Nosotros decimos quédate, y en ese quédate castellano, pues se entiende quédate a tomar café, o quédate a cenar, o quédate un par de días. Pero mane es lo mismo que ha dicho Jesús en San Juan.
Manete in caritate mea. Permaneced en mi amor, que no es posad transitoriamente en mi caridad, sino echad raíces en ella, para no moveros nunca, ni en el tiempo ni en la eternidad, del amor de mi corazón. Y esto es lo que está haciendo con Zaqueo. Es menester que yo hoy, y el hoy de Jesús es un hoy con resonancias de eternidad, como lo sabemos por el encuentro de Juan y Andrés con él, según lo cuenta el mismo Juan. Magister, ubi moras, ¿dónde vives, maestro? Venid y lo veréis. Fueron, vieron y se quedaron, permanecieron con él aquel día. ¿Pero cómo que aquel día? Si permanecieron con él 3 años y no dejaron de permanecer con él nunca más, después que él subió a los cielos, porque fue el único amor de sus corazones que les impulsó a echarse por el mundo, a incendiarlo en el fuego del Evangelio. Y después, pues figurémonos, los apóstoles, permaneciendo siempre con Jesús en el cielo en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel, permanecen con él. Por eso es tan hermoso el sentido del canon romano en la Santa Misa, nombrando a los 12 apóstoles inmediatamente antes de la consagración y después a otros 12 santos, y así constituyen las 2 docenas, los 24 ancianos del Apocalipsis, arrojando sus coronas ante el trono del Cordero, los que permanecen con él para siempre. La palabra quedarse castellana, repetimos, es muy insuficiente y muy inexpresiva y muy recortada. La palabra manere es la que hemos de desear vivir en la plenitud de su concepto, permanecer con Jesús. Zaqueo, baja pronto, porque es menester que hoy permanezca yo en tu casa. Et festinans descendit, y dándose mucha prisa bajó, y escepit illum gaudens, y le recibió a él alegrándose mucho. Y aquí está todo Zaqueo, en este versículo de media docena de palabras, porque aquí está un programa espiritual que si cumpliéramos cada día así como a lo tonto, como haciendo que pasemos desapercibido, lo mismo que pasa desapercibido ese versículo, que es el central locativamente hablando, en el sentido de que está en el medio de todos, pero es también el central el que ilumina a todos los demás en este Evangelio. Porque si Zaqueo no hubiera bajado de sus bravatas, de sus complejos, de sus rutinas, de sus posesiones, de su instalación, si Zaqueo no hubiera bajado, y si no hubiera bajado deprisa, porque como dice San Agustín, timeo Jesum transeuntem et non redeuntem, temo a Jesús que pasa y no vuelve a pasar. Y a Jesús no podemos tenerle mano sobre mano a ver cuándo se nos apetece a nosotros bajar del sicómoro, porque está allí esperándonos con su gracia, y si no la tomamos al vuelo, seguirá adelante. Las grandes resoluciones para su mejor acierto hay que tomarlas al paso y hay que cumplirlas al vuelo. Soy más amigo del viento, señora, que de la brisa. Hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde un momento. Dice Javier en el Divino Impaciente. Pues hay que cumplir al paso las grandes resoluciones. Y Zaqueo lo cumplió al paso, como María Santísima. Este verbo, festinare, la palabra festina, que ahora desgraciadamente no se ve más que en los relojes, que hay una marca de reloj que se llama así, relojes, bueno, festina, date prisa, es un imperativo, pero antes estaba en los labios de las monjas y de los curas a cada 2 horas. Deus in aiutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina. Bueno, pues, ¿cómo vamos a comparar la elegancia de eso con decirle al Dios Trino y Uno, date prisa? No, festina, queda todo mejor presentado.
Bueno, pues esto es lo que hace Zaqueo y es lo mismo que había hecho María Santísima, contado por el mismo Lucas, que es también el evangelista de Nuestra Señora, cuando va a visitar a su prima Isabel a Incarín, echándose a las montañas de Judea. Cum festinazione, dice Lucas, que salió María, con prisa. Y viene San Ambrosio, que es el mejor comentador del Evangelio de San Lucas, y dice: la tardanza en cumplirlas no se compadece con las inspiraciones del Espíritu Santo. Cuando Él toca el alma, entonces no puedo yo responder mañana para lo mismo responder mañana. Zaqueo se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Por eso decíamos, programa completo de vida espiritual. Bajar deprisa. Y después de haber bajado y de haber dejado esas alturas imaginarias en las que yo me empenachaba sobre un pedestal de 4 palillos de romero seco, después de haber bajado, sentirme muy alegre y muy libre. Y ese es Zaqueo. Y entonces no le importa ni ser pequeño, ni ser el centro del dedo acusador de los bienpensantes de Jericó, ni que se rían de él, ya no le importa nada, porque al bajar se ha liberado. Y al darse prisa se ha llenado de alegría. Y ahora vienen las hablillas, que dice la Santa Madre en las sextas moradas, en el primer capítulo de las sextas moradas. Cuando un alma se da a Dios, pobre de ella, porque todos irán a crucificarla, y si no la crucifican es que no se está dando a Dios. Y todos dirán que hace extremos, que le ha dado por ser santa, que se ha vuelto loca, que le han comido el tarro y ni sus confesores la entenderán, etc. Bueno, pues como lo vieran todos, murmuraban diciendo que había ido a quedarse con un hombre pecador, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Stans autem Zaqueus, esto es maravilloso. Y entonces toda la pequeñez de Zaqueo se vuelve gigantesca. Me encanta esto, porque resulta que es un hombre chico, un hombre políticamente correcto. Es un aprovechado del régimen porque se ha puesto a recaudar impuestos para los romanos. En fin, Zaqueo, no voy a decir despreciable porque todo lo arregla con esta autorredención que hace de sí mismo. Pero Zaqueo era un hombre que no hubiera suscitado para nada nuestra simpatía. Y de repente nos la cautiva de un golpe, porque ha pisoteado los respetos humanos, se ha echado al camino, se ha subido al árbol, ha bajado corriendo, se ha llenado de alegría, le ha abierto de par en par las puertas de su casa a Jesucristo, y ante las lenguas vespertinas que dicen los andaluces de los murmuradores, pues se ríe de todos ellos, pero se ríe con la caballerosidad que da la libertad interior. Se ríe sin necesidad de menospreciarlos. Se ríe sin querer reírse desde lo anchuroso de su corazón que ha encontrado la verdad. Y entonces dice Lucas, y este versículo es de una rotundidad soberana: Stans autem Zaqueus dixit ad Dominus. O sea, los demás murmuran autem, pero estando Zaqueo en pie, o sea que Zaqueo no se arruga, Zaqueo no se encoge, ni se esconde, ni quiere edulcorar la escena, ni hacer creer a los demás que, bueno, que él lo que persigue es un conocimiento social o incluso teológico de Jesús. No. Aquí se trata de reformar mi vida,
y de cambiarla. Así que de mi parte podéis seguir diciendo todo lo que os parezca, que yo permaneceré en pie mientras vosotros estáis doblegados por el peso de vuestra soberbia. Stans, que es el mismo verbo que usa Juan para pintarnos, presentarnos a la Virgen Dolorosa al pie de la cruz. Stabat, que no significa estaba allí, como traduciríamos en nuestro castellano, sino estaba en pie, imbatible, enhiesta, firme. Y este es Zaqueo, con toda su pequeñez y con toda su grandeza, con toda su riqueza y con toda su generosidad. Y dijo al Señor: he aquí que la mitad de mis bienes, Señor, y de repente le dice Señor, no le dice Jesús ni Maestro, de repente, para empezar, Señor. Hay una confesión ya de servidumbre amorosa a esa todavía entrevista divinidad de Cristo. He aquí, Señor, que la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y si a alguno he defraudado, le devuelvo el cuádruple. Y le dice Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también es este el hijo de Abraham. Viene el Hijo del Hombre a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Con qué presteza obedecería Zaqueo? Lo primero sería postrarse y adorar aquellos pies que se dignaban hollar los umbrales de su casa. Bien quisiera fuera en esta ocasión un gran palacio para hospedar un huésped tan magnífico. ¿Cómo le franquearía cuanto tenía poniéndolo a sus pies, quien así lo repartía en manos de los pobres? Y yo doy a Jesús cuanto tengo. Y yo le prometo que si le he defraudado, le devolveré 4 veces más. Y yo pongo a su disposición mis bienes, mis cualidades, mi tiempo, mi descanso, para los pobres, que son mis hermanas de comunidad. Porque solo entonces me podré sentar con libertad y con alegría a la mesa de Cristo. Y me podré sentar mucho más cerca que Zaqueo. Pondera tú, cuando te ves sentado a la mesa del altar, mucho más allegado a Cristo, pues no solo a su mismo lado te sientas, sino que dentro de tu mismo pecho le sientes guardado allá en tu seno. Qué contento debería ser el tuyo. No haya otro en el mundo para ti. Corresponda la estimación al favor, despertándose en ti un continuo afecto de volverle a lograr, desquitando el sentimiento de haber perdido tantas comuniones en lo pasado con la frecuencia en lo venidero. Había una fórmula para la confesión y la hay. Reverendo Padre, a Dios nuestro Señor y a vuestra reverencia que está en su lugar, confieso mis culpas y pecados. Me acuso en primer lugar de la falta de disposición con que vengo a recibir este santo sacramento, ya por no haber hecho suficiente examen, por no haberme excitado al dolor o no haber formado el propósito con la perfección de vida. Además, si alguna de mis confesiones pasadas hubiere sido nula, es mi intención revalidarla en esta. Pues esa última postilla que está ahí muy bien puesta, la podemos aplicar también a la Sagrada Comunión. La comunión nunca es nula, porque está la fuerza del sacramento, ex opere operato, por la misma obra de lo operado, dice el Concilio de Trento, independientemente de las disposiciones del sujeto, pero no con total independencia, porque dependerá de mi fervor que la comunión, que ya de suyo trae fruto, traiga más fruto. En este sentido, muchas, desgraciadamente muchísimas,
de las comuniones de mi vida no han sido nulas, pero han sido remisas, han sido frías, han sido rutinarias. Y no estaría mal que de vez en cuando, no digo todos los días, porque yo soy enemigo de las devociones y costumbres de todos los días, porque al final se hacen rutinas, no siendo, como digo, lo sacramental, que eso es Cristo. Pero hay que renovar mucho la intención y hay que volver a echar brasas en el brasero para que no las cubra la ceniza. Y de vez en cuando hay que hacer esto. Quiero, Jesús mío, en esta comunión, reparar no solo todos los pecados míos y del mundo, todas las infidelidades de esta iglesia incomprensible en que me está tocando vivir, no solamente eso, sino todas mis comuniones pasadas, todo lo remiso que haya habido en mí. Y entonces viene el gozo, porque los humildes son muy agradecidos. Y esto le sucede a Zaqueo. Pondera cuánto más agradecido debes tú mostrarte, pues si allí el Señor se dignó entrar dentro de la casa de aquel publicano, aquí dentro de tu pecho. Allí convidó Zaqueo al Señor, aquí el Señor te regala. Allí le ofreció Zaqueo toda su casa, aquí has de ofrecer toda tu alma y tu entendimiento para conocerle, tu voluntad para amarle, suplicándole te eche la bendición, no ya de hijo de Abraham, sino de aquel gran Padre que vive y reina por todos los siglos. Amén. Esta es la meditación preciosa del comulgatorio de Baltasar Gracián, el capítulo 34 del Camino de Perfección de la Santa Madre, que es muy bueno para después de haber recibido el Santísimo Sacramento. Y aquí la Santa Madre señala la profundidad del hoy, del Pater Noster que está comentando, que es el mismo hoy del hospedaje de Cristo en casa de Zaqueo. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Y es menester que yo permanezca en tu casa hoy. Es el mismo hoy. Es un hoy atemporal, es un hoy eterno, es un hoy que para Dios, soñando en mí, no ha tenido principio ni tendrá final. Y para mí, dándome a Dios, tiene un principio, pero tampoco tendrá final. El decir hoy, dice la Santa Madre, me parece es para un día, que es mientras durare el mundo, no más, y bien un día. Jesús quiere permanecer con nosotros hoy. Y después, a lo largo de ese capítulo, que es extenso y hermosísimo, pues nos enseña la Santa Madre cómo hospedar a Jesús. Acabando de recibir al Señor, pues tenéis la misma persona delante, procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma y miraros al corazón. Que yo os digo y otra vez lo digo y muchas lo querría decir, que si tomáis esta costumbre todas las veces que comulgareis y procurad tener tal conciencia que os sea lícito gozar a menudo de este bien, que no viene tan disfrazado que, como he dicho de muchas maneras, no se dé a conocer conforme al deseo que tenemos de verle, y tanto lo podéis desear que se os descubra del todo. Mas si no hacemos caso de él, sino que en recibiéndole nos vamos de con él a buscar otras cosas más bajas, ¿qué ha de hacer? ¿Hanos de traer por fuerza a que le veamos que se nos quiere dar a conocer? Harta misericordia nos hace a todos, que quiere su majestad entendamos que es él el que está en el Santísimo Sacramento. Vamos a pedir a la Virgen Santísima, que se dio prisa en bajar, más bien que vivió siempre abajándose por su humildad. Y por eso es la causa de nuestra alegría, porque estaba llena de gozo, siendo toda ella servicio divino. Vamos a pedirle que nos enseñe a comulgar, primero a subir por la contemplación y a subir al árbol de la cruz, para ver a Jesús, a
pisotear los respetos humanos en el sentido de estar convencidos de que valemos lo que valemos a los ojos de Dios, ni más ni menos. Y después a estar dispuestos a reformar nuestra vida en lo que Jesús quiere que la reformemos. Y a darle todo lo que tenemos si le hemos defraudado 4 veces más. Y a estar delante de Él, a estar en pie, a no dejarnos abatir por las tristezas, por el derrotismo, sino a llenarnos de alegría. Él nos dice, hoy quiero hospedarme en tu casa. No, nos dice más. Es menester que hoy permanezca en tu casa y que permanezca para siempre. Eso se lo dice a muchos amigos suyos. Y encuentra o la callada por respuesta o que se ponen de perfil. Pero cuando se lo dice a una carmelita descalza, él no puede esperar un desaire. Sería muy doloroso para el corazón de Jesús que en medio de tantos desaires, en el mundo, en España, en la Iglesia, encontrara también desaires en el Carmelo. El Señor quiere permanecer aquí. Vamos a no solo abrirle de par en par las puertas, estas ya están, gracias a Dios, abiertas, pero hacer que se sienta agradado, que more agradado aquí, como dice el Santo Padre, y como decía la Madre Maravillas, que Él sea el hombre de la casa. Y si Él es el hombre de la casa, y es el administrador, y es el que lleva el gobierno, y es el que se preocupa de todas nuestras cosas, y es el que nos dice, cuida tú de mí, de mis cosas, que yo cuidaré de ti y de las tuyas, pues vengan bombas, no hay que tener miedo, Él corre con todo, pero bajemos y alegrémonos como Zaqueo.